Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de diciembre de 2020 y esto es La Contracrónica. Este domingo fue asesinado a tiros en Teherán un tipo llamado Mohsen Fakhrizadeh, un importante físico iraní y uno de los responsables del programa nuclear de su país. El ministro de Exteriores de Irán, Javad Zarif, aseguró que se trata de un atentado terrorista y que había serios indicios, de la participación de Israel en el asesinato. Los indicios son simplemente indicios, no tienen pruebas porque de haberlas tenido pues las estarían poniendo o directamente hubiesen declarado ya la guerra a Israel. Fakhrizadeh era, aparte de un prestigioso científico, como ya os he dicho, era general de la Guardia Revolucionaria Islámica, es decir, era alguien importante dentro del régimen. En calidad de ambas cosas, de físico nuclear y de general de la Guardia Revolucionaria Islámica, dirigió la agencia que se encargaba en tiempos de desarrollar armas nucleares. Esto durante los años 90. Pero bueno, esa agencia fue oficialmente disuelta hace ya tiempo, a principios de este siglo, en el año 2003 concretamente. El gobierno israelí, sin embargo, ha seguido acusando a Fakhrizadeh, a pesar de que la agencia fue disuelta, de ser una figura clave en un programa que se ha seguido desarrollando, según parece, en secreto. Irán niega tener un programa nuclear e insiste en que sus actividades de enriquecimiento de uranio se están produciendo y lo están acumulando, pero que solo les mueven intenciones pacíficas, que en ningún momento están desarrollando bombas nucleares. Esto, de nuevo, habría que poner aquí, como en tantas cosas en este asunto, el título del programa no es casual, incógnitas. Aquí hay que empezar a poner interrogantes desde casi el primer minuto del programa. Bien, lo que no hay que poner interrogante es sobre las consecuencias de la muerte de este hombre. Su muerte no afectará la capacidad iraní para continuar acumulando uranio enriquecido, porque lo están haciendo y eso no depende de una sola persona, pero sí constituye un escollo para que se rehaga el acuerdo nuclear con Irán, hoy ya difunto desde hace un par de años, que en estos momentos y desde la retirada de Estados Unidos en 2018 pues es simple papel mojado. En cualquier país, los físicos nucleares son ciudadanos anónimos que trabajan, no en muchos sitios, porque la física nuclear no es que tenga demasiadas aplicaciones más allá de la universidad o de la propia industria nuclear, los laboratorios. Por lo general, los físicos nucleares trabajan allí mismo, son profesores o están en centrales nucleares, si es que el país en cuestión tiene centrales nucleares, o están trabajando en algún laboratorio, o directamente se han reconvertido profesionalmente y se dedican a otras cosas. De hecho, nadie en España, donde hay varias centrales nucleares, o en Argentina, donde también hay centrales nucleares, sabría decir de memoria el nombre de un físico nuclear nacional, a no ser, claro, que le conozca personalmente o esté muy metido dentro de eso, esté estudiando precisamente la física nuclear o algo así, pero no son personajes públicos. Pues bien, no sucede lo mismo en Irán, en absoluto. Es de hecho llamativo como estos personajes, como estos científicos, son conocidos por amplias capas de la sociedad. Allí son personajes que aparecen en la prensa de vez en cuando, se dejan ver incluso también por televisión en algunas ocasiones, se encargan los noticieros de decir sus nombres y de hablar de lo importantes que son y de lo listos que son y lo bien preparados que están. Y luego sucede que si se mueren, o especialmente si son asesinados, si se mueren en su casa de muerte natural, pues tampoco pasa nada especial, pero si son asesinados se les considera mártires de la revolución. Y cuando digo mártires, digo bien, porque en Irán todo lo relativo con el átomo tiene una primera lectura, que es la estratégica, en tanto en cuanto llevan años deseando hacerse con un arsenal nuclear para poder defender el país y blindarse, y luego tiene una segunda lectura, lo nuclear, y es la industrial, como sucede en otros países del mundo. La parte de vamos a desarrollar, por ejemplo, unas centrales de energía eléctrica. No es algo que en Irán haga mucha falta porque es un país muy rico en petróleo y en principio no necesitarían, como si sucede a los países europeos, por ejemplo, necesitarían construir centrales nucleares. Pero bueno, el hecho es que cada vez que se dice allí energía atómica o energía nuclear, automáticamente cualquier iraní piensa en hace estas dos lecturas. Los españoles, por ejemplo, o los argentinos o los mexicanos, nada más le hacemos
una. No pensamos nunca que nuestro país esté desarrollando armas nucleares, y si supiésemos o nos llegase la noticia de que las está desarrollando, pues nos parecería una idea completamente descabellada. Pero bueno, volviendo al tema de Irán, hay un museo en Teherán, un museo por lo visto bastante famoso. Es un museo reciente, se construyó hace solo unos años. Se denomina este museo Museo de la Defensa Sagrada. Esto es una traducción de la Revolución y la Defensa Sagrada, es el nombre completo. Es una traducción literal del persa que, bueno, se abrió en origen, se abrió como un recuerdo y un homenaje para las víctimas de la guerra contra Irak. La guerra Irán-Irak, una de las grandes guerras olvidadas de los últimos 50 años, duró bastante, duró 8 años. Y que, bueno, desde entonces, en este caso sí que fue de defensa, porque fueron los iraquíes de Saddam Hussein los que atacaron a la recién instaurada revolución iraní. Bueno, pues desde entonces este museo, que es un museo de arquitectura moderna, está en el norte de Teherán, ha ido ampliando sus colecciones, ha ido incorporando todo el martirologio revolucionario. Entre esos mártires se encuentran los físicos nucleares, aunque parezca llamativo, y lo es, sin ninguna duda, ahí están. Se encuentran todos los que han muerto víctimas de un atentado, no todos los físicos nucleares que han muerto por otras circunstancias. Generalmente no, siempre. Los físicos nucleares los matan siempre de la misma manera, a bordo de un automóvil, mediante el expeditivo método del tiroteo. Se acercan al vehículo y si los verdugos simplemente disparan. En este museo hay un total de 4 automóviles expuestos. Podéis buscarlo por Google y os llamará la atención, con sus agujeros de bala en la carrocería y sus cristales rotos. Debajo de cada uno de los automóviles pues hay una placa que recuerda el nombre del físico nuclear en cuestión y la fecha en que le mataron, para que los visitantes pues no sé, tengan el detalle de elevar una plegaria personalizada para cada uno de ellos. También lo que hacen en el museo, en estas placas por lo menos, es señalar al culpable. Bueno, o a los culpables, porque siempre hay 2 culpables en esto. Son siempre Estados Unidos e Israel. Más por este orden. Primero culpan a Estados Unidos y después a Israel. Con parte de la propaganda de los ayatolás siempre ha sido incluir a Israel y a Estados Unidos en todos los males que afligen a la patria. No digo yo que algunos sí sean culpables, pero evidentemente no de todos. Unos cuantos se los han autoproporcionado los propios iraníes. Bien, pues pronto habrá en ese museo, hay 4, pues habrá un 5º automóvil, concretamente un sedán de color negro con varios impactos de bala en el parabrisas delantero. Supongo que a poco que hayáis visto las noticias, pues sabréis de qué vehículo os hablo. Salió el otro día, el lunes pasado, salió en todos los informativos. En el interior de este sedán oscuro, viajaba el pasado 27 de noviembre el hombre este del que os hablaba al principio, Mohsen Fakhrizadeh, un físico nuclear de 59 años que en el momento de su muerte dirigía el programa nuclear iraní. O al menos eso es lo que se cree oficialmente. Insisto, este programa va a estar lleno de incógnitas. Son muchas más las cosas que no sabemos y tenemos que elaborar hipótesis más o menos creíbles que las que sabemos en torno a esta historia. Empezando por el hecho mismo de qué es lo que hacía este hombre, concretamente lo que hacía. Digo que oficialmente no era jefe de programa nuclear alguno, porque es que no existe un programa nuclear bélico, estoy hablando. Sí existe uno que los iraníes lo han confesado públicamente, quieren acumular uranio para utilizarlo con fines pacíficos. Bien, el programa bélico no existe desde hace 17 años, cuando por presiones internacionales, y no solo por presiones internacionales, yo creo que la razón por la cual en tiempos de Khatami se retiraron de esto, creo que fue más la invasión de Irak por parte de Estados Unidos. Vieron al ejército de Estados Unidos muy cerquita, se pusieron en lo peor y pensaron que la mejor manera, ya que estaba allí pues 500.000 de hombres o incluso más, que es los que había soldados estadounidenses, por si se les ocurría cruzar la frontera, y en aquel momento y con toda esa potencia de fuego difícilmente hubieran podido resistir. Pues bien, en aquel entonces el presidente de Irán, que era, ya os he dicho, Mohammad Khatami, decidió anunciar al mundo la cancelación de ese programa que estaban desarrollando. Oficialmente Fakhrizadeh, porque algo haría, evidentemente. Fakhrizadeh era un simple profesor de física en la Universidad Imam Hussein de Teherán y poco más se puede decir. Aparte de eso, había dirigido en diferentes momentos de su carrera distintas organizaciones, todas evidentemente relacionadas con la energía nuclear, con la energía nuclear y con el programa nuclear. Pero
según parece, en su modo pacífico, aunque no tan pacífico, a poco que conozcamos los nombres. Fue director, por ejemplo, del Centro de Investigaciones de Física. Este sí puede pasar por pacífico sin demasiados problemas. Y luego, posteriormente, de otro instituto llamado Centro de Tecnología y Preparación Defensiva Moderna. Este tenía la sede en Teherán y, claro, ya un físico nuclear trabajando en un centro de tecnología y preparación defensiva moderna, pues como mínimo da que pensar. El hecho es que la inteligencia israelí le tenía perfectamente fichado desde hace ya tiempo y le seguía la pista. Durante años Israel denunció, y lo hizo además durante mucho tiempo en solitario, que Irán andaba desarrollando un programa nuclear militar. Era uno de los continuos, que las cantinelas continuas de los israelíes, era cosa de 20 o 25 años. Mucho cuidado con ellos, que con los ayatolás, que están desarrollando un programa nuclear, y en cuanto como nos despistemos nos vamos a encontrar con una potencia nuclear en el mismo corazón de Oriente Medio, y eso va a romper el equilibrio que existe actualmente, el equilibrio nuclear mundial. Lo avisaban, incluso facilitaban pruebas obtenidas mediante satélites o a través de fuentes confidenciales. El Mossad, como bien sabemos, es una gran agencia de inteligencia, algunos aseguran que es la mejor del mundo, y seguía aquello pues casi como si se les fuese la vida en ello. Lo seguían al milímetro. Bueno, la verdad es que se les iba la vida en ello. Si Irán se hiciese, por un suponer, con una bomba nuclear, pues el primer lugar del mundo en el que la arrojarían, esto es indiscutible, sería Israel, y no es una opinión, vamos, es un hecho. Han sido muchos los líderes iraníes que han dicho que había que borrar a Israel del mapa, que había que lanzar a los judíos al mar, etcétera. Por lo tanto, lo mínimo que se puede esperar es que si dispusiesen de esa tecnología nuclear, pues la empleasen directamente contra Israel. No son países fronterizos en absoluto, de hecho Irán e Israel estaban a bastantes miles de kilómetros, pero bueno, de todos los países musulmanes de la región, el que se la tiene jurada a los israelíes de una manera más clara es Irán desde hace muchos años, bueno, desde 1979 exactamente. Cuando Hatami anunció que aquello se acababa, una de las primeras cosas que sucedió es que los israelíes pasaron a tener razón de lo que habían denunciado durante tiempo. Todo eso que no les daban crédito del todo, la Organización Internacional de la Energía Atómica, tampoco las Naciones Unidas. Es decir, que eran los propios iraníes los que reconocían pues que algo no habían estado haciendo algo que no es que esté prohibido, pero hay acuerdos internacionales de no proliferación nuclear, acuerdos que, por supuesto, Irán no respetaba en ningún momento, pero que ellos mismos lo habían negado. En Tel Aviv, evidentemente, a partir de ahí no bajaron la guardia y perseveraron en la vigilancia. Y quizá en algo más, no solo en la vigilancia, ¿para qué engañarnos? Bien, pues llegado a este punto, y para que no digáis que no os aviso, que entro a traición, vamos a escuchar unos segundos, 60 o 65 creo que son, de una recomendación publicitaria, hecha por mí, por cierto, de Endesa, tal y como os contaba ayer en un vídeo a través de YouTube, también os lo dejé en iVoox. Por cierto, hoy os voy a hablar, durante estos segundos, de las estaciones de recarga para los vehículos eléctricos. Está claro que la movilidad eléctrica es el futuro, pero ¿es posible acercarla a todos los ciudadanos? Empresas como Endesa, que apuestan por la movilidad sostenible, defienden que sí. De hecho, ya han puesto en marcha un plan de desarrollo de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos que nos confirma que esto es posible. El reto de Endesa es aumentar la disponibilidad de puntos de recarga, ya que, al no haber suficientes, esta es la primera barrera que dificulta el paso de la movilidad de combustión a la eléctrica. El principal objetivo que han fijado es la democratización del acceso a un punto de recarga público o privado según las necesidades de cada persona. Para los privados, facilitan un proceso de instalación rápido y sencillo para que puedas recargar tu vehículo cuando quieras. Y para los públicos, trabajan en el desarrollo de infraestructuras en carreteras, vías urbanas, parkings y centros comerciales, con el objetivo de que un vehículo eléctrico pueda desplazarse a cualquier punto de España sin problemas de acceso a recargas. Es increíble cómo avanza la tecnología sostenible gracias a proyectos como este. Si quieres saber más sobre cómo trabajan para facilitar el acceso a la movilidad eléctrica, entra en endesa.com.
Volviendo sobre este tema del asesinato de Fakhrizadeh, la primera pregunta fundamental que nos hemos hecho todos es ¿quién le ha asesinado? Claro, pues muerto está. Y el vehículo que vemos lleno de balas, pues también está ahí. Supongo que no tardará en pasar al museo, lo adecentarán un poco, en lo que encargan la placa y demás, pero vamos, el hecho es que el asesinato se ha producido. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha asesinado a tiros a Fakhrizadeh? Y no solo a Fakhrizadeh, sino a otros 4 físicos nucleares iraníes. Bien, ¿quién han sido? Pues la verdad es que no lo sabemos, pero es plausible que hayan sido los servicios secretos israelíes. Esto por lo menos es lo que denuncia el gobierno iraní, pero evidentemente no puede demostrarlo. Si pudiese demostrarlo, pues la cosa se pondría muy al rojo vivo ahí en Oriente Medio. Los israelíes evidentemente nunca lo han reconocido, jamás, y no creo que lo hagan, vamos, solo faltaba, eso sería motivo para una declaración de guerra inmediata. Evidentemente, pues sí, estamos liquidando uno a uno a todos sus físicos nucleares y lo hacemos con unos comandos especiales que los ametrallan cuando circulan por Teherán. Pero en cambio, a pesar de que no lo reconocen oficialmente, lo que se hace los israelíes es permitirse ciertas chanzas y sobreentendidos sobre este tema. El otro día, la semana pasada, Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, en una rueda de prensa con periodistas, estaba informándoles de todo lo que había hecho durante la semana, haciendo una lista muy exhaustiva de todo lo que ha ido haciendo el primer ministro. Bien, al final, con una media sonrisa cómplice, lógicamente, remarcó que era aquella que les estaba relatando, era una lista incompleta, porque no podía contarles todo. Bien, a partir de ahí, en ese momento estaba pues sucediendo lo de Fakhrizadeh en Teherán. Así que no lo sabemos, pero es muy posible que detrás del asesinato de Fakhrizadeh esté el gobierno israelí. De nuevo, es una hipótesis plausible, pero nada más. Cabe preguntarse, vamos, ¿por qué lo han hecho? Evidentemente podemos imaginarlo, pero de nuevo estamos en las mismas. Tenemos que empezar a elaborar hipótesis. Seguramente porque han tenido la oportunidad. Estas cosas cuando se hacen muchas veces es porque se puede, nada más. Y bueno, no querían dejar escapar esta oportunidad. Mira, por fin le hemos localizado y tenemos la oportunidad de intervenir. El operativo puede actuar y podemos quitarle en medio en este momento. Estas cosas que se ven en las películas, pues de vez en cuando pasan también en la realidad. Sorprende de cualquier modo que alguien así, alguien con esa responsabilidad, viajase en un automóvil sin blindaje por Teherán. Blindaje no tenía a la vista de cómo ha quedado el parabrisas delantero del vehículo. No sé, quizá se sentía seguro y a salvo, bien camuflado, y eso fue su perdición. En enero, recordémoslo, hice un programa en aquel entonces, a principios de enero, acabábamos de salir de las Navidades, Estados Unidos dio orden de eliminar a Qasem Soleimani, pero aquello fue distinto. No le mataron en Irán, para empezar, le mataron en Irak, en el aeropuerto de Bagdad exactamente, y fue una operación extraordinariamente compleja, como os contaba en la contracrónica que hice en aquel momento, que la llevaron a cabo con drones. Una operación que les había llevado planificarla bastantes meses y, por supuesto, muy delicada de llevar a cabo. Bombardearon desde el aire la comitiva en la que viajaba Soleimani. En este caso es una cosa mucho de andar por casa, casi parece un ajuste de cuentas entre narcotraficantes, alguien que se acerca al lado de un vehículo y simplemente lo ametralla y sale corriendo. Es posible también que Irán haya acelerado su programa nuclear e Israel haya haya actuado antes de que se produzca el anuncio oficial. Eso es una posibilidad. Es decir, que actuar rápido y actuar de manera quirúrgica, sino para interrumpirlo, evidentemente liquidando una sola persona no interrumpes nada, pero sí al menos para ralentizarlo. Si realmente es tan importante como dicen, debía tener información de los desarrollos. A fin de cuentas, en una toda organización, si se elimina la cabeza, esa cabeza se puede regenerar, pero cuesta tiempo, se ralentiza. Si en una empresa se muere el director general, pues esa empresa durante los próximos meses le va a tocar pasarlo realmente mal hasta que un nuevo director general se ponga al cargo y reoriente a la compañía. Pues con esto pasa algo exactamente igual. Si realmente era el jefe de todo aquello, una vez fuera de la ecuación,
pues les costará retomar donde lo habían dejado. Pero claro, de nuevo aquí tenemos nuevas incógnitas. ¿Era el jefe? Y si lo eran, ¿hasta qué punto lo era? ¿Cuántos colaboradores tenía? Y si realmente aquello se dirigía de manera colegiada por 4 o 5. ¿De qué sirve eliminar a uno si hay 4 o 5 que están a la orden del día? Así que esta también, de nuevo, es una posibilidad. No sé, también es posible, esta es otra, que simplemente Israel haya querido dar un toque al nuevo presidente de Estados Unidos, para que no se distraigan otras cosas y preste atención a este tema. Uno de los anuncios que Biden ya ha hecho, lo hizo además hace tiempo, es que cuando jure el cargo, esto será el próximo 20 de enero, una de las cosas que va a hacer y que va a hacer además con carácter más o menos inmediato, es volver a unir a Estados Unidos al acuerdo nuclear con Irán. Este que firmó Obama en 2015 y que Trump abandonó en el año 2018. En aquel momento hice varias contracrónicas sobre este mismo tema. Desde entonces, Trump no ha dejado con Irán, ha endurecido las sanciones contra el país, e Irán a su vez ha respondido, como bien sabemos, acumulando uranio enriquecido y probando centrifugadoras. Todas estas cosas, ya sea porque los propios iraníes lo han reconocido o porque hay pruebas más o menos fehacientes sobre el tema, se saben. Esto evidentemente violaría el acuerdo de 2015. No podemos dar por muerto ya este tratado, por más que la Unión Europea lo quiera resucitar y piense que realmente no ha pasado nada y que basta con que cambie el presidente de Estados Unidos para que las cosas vuelvan a como las había dejado Obama en 2016. No es así del todo, ni mucho menos. Pero aquí, para terminar de entender o terminar de complicar mejor este asunto, habría que meter a un cuarto actor, que por lo general en estos temas de Oriente Medio siempre pasa desapercibido, pero que en todo lo referente a Irán suele estar metido, y metido hasta el corvejón. Me refiero a Arabia Saudí. A finales de agosto se reunieron Mike Pompeo y Netanyahu. Lo hicieron además con gran profusión de medios. Salió en todos, periódicos, televisiones, se encargaron de darlo bien por redes sociales, que estaban juntos, y de todo lo que habían hablado. En noviembre se reunió, esta vez sin medios, fue una reunión secreta, Netanyahu con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, que es el hombre fuerte. Su padre es muy mayor y es el hombre fuerte del régimen. En esta jugada a tres bandas, Irán tuvo que comparecer en algún momento. El peor enemigo de Irán en Oriente Medio no es Israel, es Arabia Saudita, que a veces se nos olvida. No sé, quizá están colaborando para mantener a raya a los iraníes. Y algo de eso debe de haber, porque aparte del asesinato de Soleimani en el mes de enero, lo que va de año es que han sucedido más cosas. Los iraníes han visto cómo saltaban por los aires dos instalaciones industriales, que según parece pues estaban relacionadas con el programa nuclear. Y ahora les han liquidado a uno de los científicos nucleares. Así que, sean los israelíes o el Sursum Corda, el hecho es que las fuerzas de seguridad iraníes se están luciendo. Pero es que se están luciendo para mal, porque se han demostrado incapaces hasta la fecha de proteger sus instalaciones, como pudimos ver este año, o a sus científicos, como vimos este domingo, o incluso a tipos como Qasem Soleimani, que es caray, que no era un cualquiera, un oficial de la máxima graduación, el responsable de las operaciones iraníes en el extranjero. Esto, evidentemente, de un modo u otro tendrá consecuencias políticas en Teherán, estoy hablando. Es posible que el actual presidente, Hassan Rouhani, abandone el cargo este mismo año, en 2020, el año entrante. Entre otras cosas porque hay elecciones. Irán no es totalmente una dictadura, pero tampoco es totalmente una democracia, pero elecciones tiene. La facción más dura de la revolución islámica le acusa de ser demasiado blando y de estar acogotado con israelíes y saudíes, que a la vista está le han humillado en repetidas ocasiones en los últimos años. Esto evidentemente se lo pondrá mucho más complicado a la administración Biden, que ante un gobierno iraní radicalizado y echado al monte no podrá resucitar el acuerdo nuclear con la ilusión que vienen con él. No será tan fácil, por lo menos. Pero esto, como todo en este tema, es de nuevo una incógnita. Una incógnita, eso sí, que se despejará a lo largo del año próximo.
Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Bernie, que es de Valencia y es miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y nos comenta lo siguiente sobre la policía. Acabo de terminar de escuchar la contracrónica del día 1 de diciembre sobre la violencia policial, el abuso policial en Francia. Sabes por otros audios que soy guardia civil y yo llevo 20 años en la calle y he vivido la transición de las cámaras, es decir, de no llevar nadie teléfono móvil encima a llevar todo el mundo una cámara. Nunca me ha importado. A los policías normales, barra honrados, barra gente que sabe hacer su trabajo, lo prefiere. Yo he visto instalar cámaras en los cuarteles y gente decir, vaya hombre, han puesto una cámara. No, te tiene que dar igual. Tienes que trabajar igual con cámara o sin ella. Te tiene que dar igual que te graben. Porque tienes que hacer tu trabajo y punto. Esa ley lo que hace es que se les vea el plumero a los políticos. A ellos sí que les interesa que la policía haga esto, haga lo otro, que he vivido situaciones en las que ha habido actuaciones politizadas. No vayáis, que no se os vea, que sí se os vea, que hacerlo así, hacerlo asá, por si esto, por si lo otro. Eso no son órdenes de mandos policiales, son órdenes de arriba, son órdenes políticas. Al poder le interesa tener una violencia para usarla como le convenga. Yo he trabajado para diferentes gobiernos y todos hacen lo mismo cuando llegan al poder. Te usan, eres un instrumento. Pero tú en la calle sabes lo que tienes que hacer. Yo estoy para ayudar para hacer mi trabajo, que es servir al ciudadano, intentar ayudarle, pero a veces, claro, tengo que seguir órdenes. Me dicen, ponte aquí, que no pase alguien de aquí, que no pase alguien de allá. Pero yo nunca he usado la violencia abusado contra nadie. Ahí hay algo más. O gente con mucha testosterona o gente que sigue órdenes que no debería de seguir. Pero bueno, de eso ya sabemos que hay mucho. El policía normal debería estar para hacer su trabajo. Y sabiendo tu trabajo bien, pues no tienes ningún problema con cámaras, sin cámaras o con lo que sea. De hecho, nosotros estamos pidiendo cámaras personales, como a los americanos, que lo graban todo en el coche o encima. Eso también te pone en prevengan. Es transparencia total de lo que haces, ¿verdad? Pero es tu trabajo y no tienes por qué hacerlo mal. Un saludo a ti y a todos los contraescuchas. Pues sí, Bernie, efectivamente, todo indica que es una cuestión política, es así. Los políticos utilizan a la policía como lo utilizan todo, básicamente para destrozarlo. Pero bueno, yendo más al tema, que haya o no cámaras de seguridad, pues en general nos debería dar igual, no solo a los policías. Tenemos que conducirnos rectamente por la vida y hacer las cosas como si no hubiera nadie mirando. Yo cuando voy por la calle y quiero tirar, no sé, un envoltorio, un papel, busco una papelera y no me deshago del desperdicio hasta que no la he encontrado. Ojo, yo no lo hago porque me vayan a poner una multa o porque haya gente mirando, lo hago... De hecho, esto me puede suceder de madrugada por una calle en la que no hay cámaras, pero me guardo el papel hasta que encuentre una papelera. Lo que no hago es tirarlo al suelo. ¿Por qué? Pues porque sé que no está bien tirar basura al suelo, nada más. Un buen policía es aquel que la presencia de las cámaras no le afecta, lo más mínimo. Por lo que yo he podido ver a lo largo de mi vida, la policía en España es muy profesional. Por regla general. Siempre vas a encontrar una oveja negra, pero como la encuentras en todas las profesiones. Es una policía bien formada y... por lo general de trato amable. Yo siempre he cumplido la ley, eso sí, nunca me han detenido. Bueno, de hecho, nunca me han puesto siquiera una multa de tráfico. En una ocasión hace muchos años un policía nacional me dio un porrazo en la espalda. Estaba cubriendo una manifestación delante de la Embajada de Israel en Madrid. Había allí unos que estaban apedreándola. Total, que el jefe del operativo, eran los antidisturbios, nos avisó a los fotógrafos que nos quitásemos de en medio, es decir, nos estaba diciendo que iban a cargar. Yo la verdad es que seguía lo mío, hice oídos sordos porque quería sacar a un contrapicado de uno de esos manifestantes arrojando la piedra. Estaba, la verdad, muy de World Press Photo, con su pañuelo palestino en la cabeza y tal. Total, que cuando me levanté, pues ya estaban cargando y me llevé el porrazo, que por cierto escuece una barbaridad. Pero vamos, la culpa fue mía por colocarme entre un vándalo y un antidisturbios, pero por lo general la policía en España no produce ni miedo, eso desde luego, ni tampoco desconfianza, lo que viene a demostrar que que los cuerpos están bien profesionalizados y trabajan de una manera muy correcta. Bien, seguimos con John, que vive en Hendaya, que está en Francia, por poco, cerquita ya de la frontera española, pero en Francia, y nos amplía información sobre Michel Leclerc, el productor discográfico golpeado por la policía francesa. Decir que el hecho de que sea un productor discográfico de rap no implica ni que sea culpable ni tampoco que sea inocente. El hecho de que este hombre haya sido arrestado por atraco con mano armada, asociación delictiva, y que haya cumplido ya tiempo en la cárcel, no quiere decir que siga siendo el mismo tipo de persona que fue en ese momento.
pero se supone que cuando entraron en el estudio de grabación de este hombre para detenerlo, se opuso resistencia, no quería salir, había al parecer cannabis en el sitio, y aquí en Francia, cuando hay presencia de cannabis, la policía pues actúa en consecuencia. Y si encima que te han pillado pones algún tipo de resistencia, pues ocurre lo que ocurre. No estoy diciendo con esto que defienda la brutalidad policial, pero hay que poner en contexto las cosas, como también tuvo que ponerse en contexto la agresión que sufrió George Floyd. Yo he visto el vídeo entero, no solo un fragmento, y ese hombre no estaba en condiciones de estar conduciendo un coche. No estaba en un estado natural, estaba en un estado de excitación a causa de las drogas o algún tipo de sustancia que había consumido. No es normal que un hombre se ponga a llorar y que diga no me dispare 50 veces, cuando simplemente le están diciendo pon las manos aquí, pon esto allá, entra en el coche, nos vamos, no me quiero ir a mi casa. Pues con este hombre no he visto el vídeo entero, pero lo que sí que he visto es una entrevista que le hicieron en la televisión, porque es la única víctima, y decía eso, una cosa que es muy coherente y muy loable por su parte, me imagino que le habrán aconsejado decirlo, que no hay que odiar a la policía porque él tiene amigos que son policías, y que porque 4 hagan mal su trabajo no quiere decir que todo el resto lo hagan mal. Estoy totalmente de acuerdo. No soy ni juez ni verdugo para culpar a este hombre. Si tenía en su posesión drogas, aquí en Francia están muy penalizadas, así que él sabe lo que está haciendo y a lo que se arriesga. Lo mismo que los policías, si levantan la mano sobre otro ser humano y lo dejan tan mal, porque yo lo he visto con el brazo en cabestrillo, con morados en la cara y demás, o sea, ha recibido bastante. Pero hay que poner en contexto, como bien he dicho, estamos en una situación que hay que escuchar a la policía sí o sí, si no quieres tener este tipo de reacciones, porque estamos todos con los ánimos muy, muy airados. Estamos confinados, ellos nos tienen que obligar a quedarnos en casa, a cumplir las normas, y tenemos tendencia a la rebeldía porque no comprendemos por qué nos han quitado esa libertad y queremos tomárnosla por nuestras manos. Opino que la mejor cosa que se puede hacer en frente a un agente de la paz, como se le llama aquí en Francia, aunque sea bastante contradictorio como nombre, es cooperar y luego ya se aclarará si tienes que pasar por los abogados y demás. Es mejor cooperar y llegar a tu casa por tu propio pie que resistirte y que encima te traten mal. Si tú cooperas y encima te tratan mal, hay leña. Pero si tú no cooperas, estás arriesgándote a que se lo tomen mal y reaccionen en consecuencia. Espero que se entienda lo que quiero decir. Venga, un saludo. Pues muchas gracias, John, por ampliar información sobre este caso. Supongo que habrás visto el vídeo y la tunda de palos que le dan, pues la verdad es que no está justificada de ninguna manera. A ver, si se resistió, pues hubiera bastado con inmovilizarle y llevárselo esposado a la comisaría. Luego, respecto a lo que comentas del confinamiento y la policía, ahora estoy completamente de acuerdo contigo. A la policía le está tocando bailar, bueno, como siempre, como siempre, le está tocando bailar con la más fea. Es decir, aplicar medidas que son impopulares y que generan gran rechazo social. Pero vamos, con la policía, y esto yo desde luego a los jóvenes se lo recuerdo, un consejo que me daba mi padre cuando era jovencito y tenía mucha razón. Siempre movilidad. Ellos están haciendo su trabajo y cooperación, y a menudo muy desagradable, y a fin de cuentas son seres humanos, como todos los demás. Es decir, que si se sienten insultados o menospreciados, pues tienen la lógica reacción al menosprecio o al insulto, vamos, como nos pasa a todos. Bien, vamos ahora con Luis, que se pregunta por el requisito de edad para los cargos públicos del que hablaba aquí el otro día. Muy buenas, Fernando. Muchas gracias otra vez por tu programa. Y me ha surgido una duda con la última contracrónica, porque a un contraescucha le has dicho que ya los romanos utilizaban la edad mínima como requerimiento para entrar a ciertos cargos públicos. Pero es cierto que hace mucho que me leí la biografía de Publio Cornelio Escipión, pero yo creo que ya tuvo cargos importantes en el ejército y de hecho creo que conquistó Cartago Nova siendo muy joven y creo que llegó a ser cónsul
bastante antes de, no sé si has dicho 40 o 42 años. No sé si podrías aclararme esta duda y muchas gracias por tu programa. Los cargos militares, es decir, ser general del ejército romano o ser centurión, una cosa así, esto, Luis, no se consideraban cargos públicos en la antigua Roma. Bastaba con los méritos bélicos, era suficiente, lo cual es lógico. Lo que los militares no formaban era parte de... Los romanos lo tenían todo establecido, ¿vale? Pues no... Tenía una cosa llamada cursus honorum, que era la carrera de honores, que es como ellos denominaban a la carrera política. La milicia no formaba parte del cursus honorum. El cursus honorum era exclusivamente civil. Se empezaba como cuestor y se culminaba como procónsul. O dictador, si es que era necesario designar a un dictador por si la república se encontraba en peligro. Todos los cargos, todos, sin excepción, tenían edad mínima. Los cónsules, como dije el otro día, tenían que haber cumplido 42 años, que son los que tenía Publio Cornelio Escipión el africano, vamos, cuando fue elegido para el consulado en el año 194 a.C. De hecho, lo he ido a mirar para saber exactamente, no sabía si lo había sido con 42 o con 45, pero sí, efectivamente, llegó al consulado muy joven. Y aquello era lo más que se podía ser en Roma. Es decir, Cornelio Escipión el Panafricano fue 2 veces cónsul, una vez 10 años más tarde, pero el primer consulado lo tuvo con 42 años. Pero vamos, llegar a cónsul con 42 años clavados era a lo máximo que podía aspirar un romano. Era ser un triunfador absoluto. Pocos fueron los que lo consiguieron. Julio César, por ejemplo, fue uno de ellos. Fue elegido para su primer consulado con 42 años exactos. Luego ya lo sería muchas más veces, 4 veces más, y llegaría a ser dictador. Y en calidad de tal, pues fue asesinado cuando tenía 55 años, en el año 44 a.C. Bien, pues ya vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla pues de los problemas policiales de Emmanuel Macron. La brutalidad policial y el abuso policial, expuestos en vídeo por las redes sociales y los más media, son indignantes y escandalosos. Imaginar que quien ostenta el monopolio de la violencia la va a controlar y que quien afronta el caos no se va a contagiar del mismo, siendo deseable, es pueril. Cerrar filas y tratar de encapsular y aislar a la policía es una idiotez y un imposible en los tiempos que corren. Animar a denunciar, investigar con independencia, sancionar según la ley, disculparse y prometer mayor celo es lo que no ha hecho Manuel. Así que a lo mejor le sale bien la jugada del tupido velo, pero no ha actuado con honradez ni mirando a largo, sino con temor y mirando a corto. Nadie esperaba otra cosa. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, me despido de vosotros hasta mañana. Mañana será ya día 3, jueves, habrá Contracrónica, por supuesto, y estaré aquí para contárosla. Hasta mañana, amigos.